¿Qué serias? ¿Madrugaron? Pero están consentidas, ¿eh? Con cafecito, galletitas, no se pueden quejar, no en cualquier lugar, ¿verdad? Te atienden tan bien como te están atendiendo aquí. Mi nombre es Melissa Ramos, como ya me presentaron. Ahora vengo acompañada ahí en esta mesa, me acompañan esas chuladas de niñas que están ahí, entre ellas está mi hija Ashley, está Evelyn, que es la novia de mi hijo. Su buena suegra. Y viene Cecia, una amiguita que quiero hace mucho tiempo, que la es muy más chiquita, y una amiga Karina, que me acompañan de la ciudad de Tijuana. Entonces estamos además pasando un muy buen tiempo y también pues nos estamos chiqueando y divirtiendo y todas las cosas que nos encantan a las mujeres, ¿verdad? Entonces sin más, dime. Ahí está. Ay, la cámara. Sí, digo, ¿no? Eso del podcast como que me ha ayudado. Bueno, voy a hacer una pequeña oración. Me da gracias, Padre, Señor, por este día. Señor, gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, que está en este lugar. Espíritu Santo, yo te pido que llenes mi boca de tus palabras, porque yo sin ti soy solamente un metal que resuena y un címbalo que hace ruido, Señor. Que palabra que salga de mi boca, Señor, salga con poder, salga con propósito, Señor, que penetre en los corazones, pero que sobre todo, Señor, la palabra, Señor, sembrada en los corazones, Señor, de fruto al 100%. Entonces te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, la plática está en porque Carlita, aquí mi amiga, me dijo que compartiera 3 pláticas. Que agárrense, me van a tener de muy para ratito todavía. Pero la primera plática, Carlita me pidió que les compartiera un poco de sanidad interior. Y es híjole, tengo mucho tiempo compartiendo de sanidad interior. Y esta palabra Dios en mi corazón la ha puesto últimamente en ese último tiempo. Yo decía, ay Dios, pues ya la he compartido, pero obviamente Dios siempre la va evolucionando y revolucionando. Y yo pues estoy comprometida siempre pues a dar lo mejor, que tengo que dar, ¿no? Y obviamente yo no tengo nada que dar que no me haya sido dado por Dios. Entonces, el tema de hoy es esencia celestial. Esencia celestial porque nosotros tenemos una esencia celestial antes que nada. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Repite conmigo, soy espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Tenemos un Padre celestial. Ya, eso ya no lo repitan. Tenemos un Padre celestial y hay un dicho muy padre, bueno, depende de qué lo digas, ¿no? Pero ven que dice, de tal palo, tal astilla, exacto. Entonces, si tenemos un Padre celestial, nosotros somos seres celestiales y somos hijas celestiales. Y muchas veces uno de los grandes problemas que existe en nuestra vida es que decimos tener un Padre celestial, decimos ser hijas, pero verdaderamente no hay nada en nosotros o hay muchas cosas en nosotros que no hablan verdaderamente de nuestra identidad. Fíjate, el motivo por el cual en Gálatas 4:7, el motivo por el cual Dios envió a su Hijo fue con la finalidad y con el objetivo. Calmadas, a ver, ¿todo bien? Shh. Yo sé que somos puras mujeres y cuando nos juntamos las mujeres, es como gallinero aquí. Pero calmada, ahorita, just a moment, put attention. Me sale lo maestra. Mi hermana era maestra de secundaria y a una vez, ella era bien sargento, ¿no? Y a una vez se le ocurrió una secundaria pública en Tijuana, entonces un salón que el escritorio lo tenías aquí en la rodilla y hasta y así, ¿no? Y en un salón, imagínate, como de 40 a 45 adolescentes en una secundaria pública, turno vespertino en Tijuana. Entonces ellos estaban muy contentos porque mi hermana era súper regañona, ¿no? Entonces, y ver la hermana, ¿no? No, hombre, no, maestra, le digo, usted quítese que ahí se voy, mejor regrésenos a su hermana porque su hermana todavía es más sargento que usted. Por eso les digo a las que andan ahí de platicadoras,
Luego me sale la maestra, perdónenme. Ok, es que me distraigo, es más que nada es eso. Pero bueno, regresando al punto, dice, aunque hay muchas cosas en nosotros, o sea, tenemos nosotros una esencia celestial, ¿no? Somos espíritu, tenemos una alma y vivimos en un cuerpo. Y a veces, aunque nos decimos hijas de Dios y porque somos hijas de Dios, muchas veces nuestra manera de actuar, pensar y vivir no es como hija. Y verdaderamente Jesús, a lo que vino a este mundo, aquí como dicen Gálatas 4:4-7, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Y aquí dice, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. O sea, el propósito por el cual Jesús vino fue con la finalidad de nosotras ser adoptadas como hijos de Dios. Por eso dice aquí, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Ahora, yo les preparé aquí una pequeña tabla, no sé si la pueden ver. Una pequeña tabla que dice, que habla de cosas, de las diferencias que hay entre un esclavo y hay en un hijo. ¿Ok? Por ejemplo, en tu identidad, el esclavo es un sirviente. Eso es lo que es. Y el sirviente hace todo lo que se le dice. Ahora, ay, Melissa, pues yo mando y a mí nadie me manda. Yo tengo posesión de las cosas. Pero cuando nosotros... te voy a decir una cosa, cuando nosotros estamos y vivimos situaciones en nuestras vidas, que hacemos cosas que no queríamos hacer, que decimos cosas que no queríamos decir, déjame decirte, amiga, que eres como una esclava. Bueno, no se agüiten, pero ¿cómo es posible que tú y yo podemos hablar y decir cosas que no queríamos decir? Si esta boca es nuestra. Entonces quiere decir que no tenemos posesión de nuestra boca, que no tenemos un dominio sobre nuestra boca. Entonces, si nosotros, tú y yo, no tenemos un dominio sobre nuestra boca, sobre nuestro cuerpo, quiere decir que alguien más lo tiene. Entonces, cuando uno no tiene un dominio, una posesión sobre las cosas, entonces no eres como un hijo, no estás caminando como hijo, estás caminando como un esclavo, porque estás haciendo y estás diciendo cosas que no querías hacer. Y eso, híjole, es tan fácil, digo, y ahorita vamos a hablar un poco del margen, pues, del error, ¿no? Pero muchas veces terminamos diciendo, ¿alguna vez ustedes han dicho algo, lastimado a alguien, herido a alguien, ofendido a alguien, y que lo acabas de decir y luego le quieres hacer así como que quieres que se regrese lo que dijiste? Y cuando lo dices, te sientes bien mal porque lo hiciste. Y ahí anda uno pidiendo perdón y otra vez la reconciliación. Pero luego pasa un tiempo y vuelve a suceder. Y nunca más lo volverá a hacer. Y nunca más, ya, esta es la última vez. Y lo pasa un tiempo, se te pasa el remordimiento de conciencia. Y luego, otra vez. Entonces, eso es una característica, pues, de un esclavo, no de un hijo. Otra de las cosas es cómo se relaciona un esclavo y cómo se relaciona un hijo. Es la relación con el padre. Está basada, por ejemplo, el esclavo, su relación está basada en el temor y en el deber. No está basada en el amor y la confianza. O sea, yo estoy aquí en este lugar no porque quiero estar y no porque amo estar aquí. Yo estoy aquí porque yo tengo que estar aquí, porque si no me castigan, si no me regañan, si no me ponen en disciplina, si no ya no me van a hablar, ya no me van a invitar. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Entonces, cuando te encuentras viviendo cosas de Dios, no basadas en el amor y la confianza, no basadas en el agradecimiento que tienes a Dios, sino están basadas en el temor y en el deber, en el castigo, quiere decir que no estás funcionando en una identidad de hija, sino estás funcionando en una identidad, pues, de esclava. Otra de las cosas es que es básicamente lo mismo, la motivación de obedecer. ¿verdad? Que tienes una obligación y tienes miedo al castigo, y lo otro es por amor y gratitud. El acceso al Padre, yo siempre pregunto, bueno, ¿cómo te imaginas al Padre? Cuando te imaginas a Dios, ¿cómo te lo imaginas? Hay personas que dicen, no, yo me lo imagino como un gran juez. ¿verdad? Hay personas que se lo imaginan como si fuera como un tipo presidente de la república. Hay personas que se lo imaginan como un rey así de Inglaterra, en un castillo.
Pero si te das cuenta, todas esas maneras de visualizar a Dios, te estás visualizando a Dios como un patrón, como un presidente, pero no como un papá. Porque la relación, cuando tú tienes acceso al Padre, tú tienes un acceso ilimitado a su intimidad. Tú sabes cómo uno ve al Padre cuando uno visualiza a Dios. Uno lo ve en su recámara, en su alcoba, en su lugar privado, en su lugar secreto, que es a donde uno corre a papá, a su cuarto. ¿Tiene miedo? ¿Qué corre el niño cuando tiene miedo? Se le trepa ¿a dónde? A la cama. Y se mete a la cama de tengo miedo. Uno no se imagina a Dios en un trono, ni en un estrado, sino en su lugar más secreto. Y la manera en la que se relaciona un hijo con su padre es esa, que va corriendo a su lugar más secreto, a su lugar más íntimo. No va corriendo a su lugar de su trabajo. Otra manera que vemos una diferencia entre un esclavo y un hijo es que es la condición emocional. Una persona con una condición de esclava es una persona que normalmente vive con inseguridades, temores y con rechazo. Una persona con una identidad de hija es una persona segura de sí misma que vive en gozo y aceptación. Es una persona que no necesita estar buscando aceptación y aprobación de las personas. Un esclavo es una persona que no tiene autoridad y no tiene derechos. No tiene el derecho de pedir nada. No tiene el derecho de echar afuera nada. Pero un hijo, una persona que vive con una identidad de hija de eso, es una persona que tiene autoridad, que su voz y su voto vale y tiene poder. Y una persona que es esclava es una persona que no tiene herencia. Y un hijo de Dios es una persona que tiene herencia. Ahora, fíjate todas estas cosas, y si pudiéramos englobar esto con la escritura que acabo de leer, pudiéramos decir que Dios vino a sacarnos de una condición de sirvientes, de esclavos, y ponernos en una posición de hijo. Vino a sacarnos en una posición de inseguridad, a ponernos en una posición de seguridad. Vino a sacarnos de tener una relación basada en el miedo y en el deber, en la obligación, y vino para ponernos, y tuviéramos establecido una relación basada en el amor, la gratitud y la confianza. Jesús vino a sacarnos de un lugar donde no teníamos autoridad, que no nos quedaba de otra, que nos teníamos que aguantar, que así naciste, así creciste, te amolaste. ¿Sí me explico? Naciste en una familia de adictos, aguántese, mija, así son todos. Naciste en una familia con esta cierta condición socioeconómica, pues así es tu familia, así son todos. ¿Sí me explico? Y en una condición de esclava, ya te amolaste, no hay otra. Vienes de una familiar alcohólico, pues te vas a casar con un alcohólico. Vienes de una condición socioeconómica, pues así vas a hacer. Y Jesús vino a sacarnos de esa condición, que no podíamos hacer nada por nuestra condición física, no podíamos hacer nada por nuestra condición económica, no podíamos hacer nada por nuestra condición emocional. ¿Por qué? Porque éramos esclavas y estábamos atadas a eso. Pero Jesús vino, por eso dice la escritura, ya no más son esclavos, sino ahora son hijos. A eso vino, con ese propósito vino. Y yo rápidamente te quiero hablar de una mujer que Jesús, y amo, yo pudiera hablar siempre de esta mujer porque la amo, hablo mucho de esta mujer, pero ni modo, la amo. La voy a dar un abrazo en el cielo cuando la vea. Que es, y yo sé que a lo mejor la mayoría de ustedes han escuchado, ella es la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre, habla la Biblia que era una mujer que tenía 12 años, que tenía un sangrado constante. Si pudiéramos ver en la actualidad ahora ese sangrado, es una persona que tuviera miomas. Ya ven que las personas que tienen miomas no dejan de sangrar. Hasta la fecha, hoy en este siglo, con toda la tecnología que hay, si una persona sufre esa enfermedad, la única manera de exterminar y sacar esa enfermedad de tu cuerpo es a través de sacándote la matriz. Entonces, hasta el día de hoy. Entonces, imagínense en ese tiempo, o sea, menos, ¿no? La pobre mujer estaba, yo creo que como regadera, porque dice la Biblia que se gastó todo lo que tenía buscando sanar. Obviamente, basado en la ley, ella pues era repudiada, nadie la podía tocar, no podía tocar a nadie. Si estaba soltera no se podía casar, y si tenía familia no la podía ver. Ella estaba excluida, repudiada, marginada. Pero ella escuchó hablar de Jesús y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, porque ni siquiera se sentía digna de acercarse a él a pedirle nada, dijo, voy a ser sana. Dice la Biblia que lo hizo, se acercó, le tocó el borde del manto. Dice la Biblia que cuando ella tocó el borde del manto, su sangrado paró. Entonces digo, y que ella sintió que su sangrado paró. Entonces digo, wow, esta mujer yo creo que estaba como regadera para sentir que paró el sangrado. Y ella pues ya cuando se veía muy escurridiza,
dice la Biblia que Jesús se paró y dijo, ¿quién me tocó? Porque Jesús sintió que poder salió de él. Y pues se detuvo. Ella dice la Biblia que se acercó temblando, sudando y demás, pero se le tiró a los pies, le confesó todo lo que había hecho y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Esta mujer era una mujer esclava de su enfermedad. Era una mujer esclava del rechazo social y de su rechazo religioso. Era una mujer esclava del miedo y de la vergüenza porque no se podía sumar ni acercarse a ningún lado. Y era una mujer esclava de la pobreza porque ella se había gastado todo lo que tenía. Y en ninguna de esas cosas ella no podía hacer nada para salir de esa condición. Y yo sé que hay muchas cosas en las que nosotros creemos que podemos hacer cosas para salir de esa condición. Pero hay muchas más cosas, la mayoría de las cosas que nosotros vivimos que no podemos hacer nada para salir de esa condición. Y cuando nosotros tenemos cosas en nuestra vida que no podemos hacer nada por salir de esa condición, nos encontramos y podemos identificar que lo único que puede hacer algo es Dios. Muchas veces queremos salir de una condición económica y creemos que la solución son 2, 3 trabajos. Trabajar horas extras. Pero yo te aseguro que si agarras los 2, 3 trabajos, las horas extras y 5 trabajos, eso no te va a sacar de tu condición. Puedes también, a lo mejor tienes una condición médica y a lo mejor vas a ir con todos los doctores y le vas a entrar hasta las células madres, la naturopatía, la medicina alternativa, los chochitos. Dime, también he pasado por ahí. Pero aún así, puedes intentar todo y te puedes dar cuenta que nada te va a sacar de esa condición. Y cuando uno está haciendo esas cosas, te das cuenta que cuando te das cuenta que estás luchando contra la corriente y que estás haciendo todo lo que tienes que hacer para sanar, también emocionalmente, si eres una persona que emocionalmente, pues sabes que hay un daño, hay fracturas en tu interior. Yo en lo personal crecí con una... como ya me conocen, no voy a dar tanto detalle, pero para las que vienen por primera vez, yo vengo de una familia con un papá alcohólico y mi mamá pues era la esposa de un alcohólico y mis papás se divorciaron y yo fui muy tremenda y era bien contestona, bien rebelde, me castigaban, me salía por la ventana, entonces mi mamá me daba unas buenas desgreñadas, cachetadas y cuando mi mamá se hizo cristiana, además de que mi mamá estaba enojada conmigo, yo me entero que Dios estaba enojado conmigo también. ¿Sí me entiendes? Dios nunca te va a bendecir porque eres mala hija. No, pues menos quería conocer a eso, a Dios, a ese Dios, ¿no? Que decía que ella me presentaba. Pero obviamente cuando vienen situaciones en mi vida y mi papá fallece de una manera, mis papás se divorcian, luego mi papá fallece solo, mi hermano lo encuentra descompuesto físicamente. Y aunque mi papá era alcohólico, mi papá fue un papá muy presente. Me enseñó a manejar, me enseñó a tomar, me enseñó a fumar. Me digo muchas cosas no buenas, pero estaba ahí. ¿Sí me digo? Pero estaba ahí. Entonces, fue muy duro cuando mi papá se murió. ¿Ok? Fue muy duro cuando mi papá se murió, porque cuando mi papá se muere, se conecta con una herida muy profunda en el corazón que mi papá ya me había dejado antes. Porque mi papá antes yo era como su tomboy, yo lo acompañaba al rancho, al mercado, pero cuando nace mi hermano, mi papá me deja ahí y me dice, tú ya no vas conmigo, ahora viene tu hermano conmigo. Entonces dije, no, pues. Entonces empezó una cacería en mi interior de una búsqueda de aprobación de mi papá, una búsqueda de aceptación. Y siempre todas las cosas que le gustaban a mi papá, pues yo las quería para que mi papá me felicitara. A mi papá le gustaban los 10, pues tengo 10. Mi papá era medio cowboy porque era ejidatario, entonces yo, mamá, cómprame botas, mamá, cómprame sombrero. Y siempre buscaba, mi papá era ingeniero, yo estudié en ingeniería, ahí se las pongo. Siempre había algo que buscaba eso y esa fue la manera en que conseguí el amor. Ahora, eso me llevó a caer en la desgracia de que cuando me gustaban los niños, gracias a Dios me gustaban los niños, y pasaba pues susodicho, yo, pero fíjense lo que pasó en la primaria y ya no les cuento todo lo demás porque se cuenta que fue una repetidera, ¿no? Este niño me lo iba a cantar en una fiesta de primaria, en 6º de primaria. Que le diga. Y yo, conforme se iba acercando y conforme ya me decía que si quería yo ser su novia, y en cuanto lo dijo así, ya no me gustaba. ¿No? A mí me gustaba andar detrás de la gente.
¿Sí me explico? Era la adrenalina, era como yo había conocido el amor. Era la manera en que yo había conocido amar, buscar la aprobación de mi papá. Entonces, si no despertaba eso, que me voltees a ver, que me pongas atención, que me ese, y ya tenía la atención, ya me aburrí. Ah, dice María, sí. Ah, de ahí viene el tóxico, muchachas. Ah, ese que te habla cuando quiere, a la hora que quiere. Ah, sí sabe, ya ven. Yo sabía que sabía. Entonces, obviamente, eso nos coloca y nos pone en una situación, pues, de esclavas. ¿Sí me explico? Donde hay inseguridad, donde las relaciones son basadas en el temor, donde no puedes hacer absolutamente nada para que la gente te ame. Yo tengo un exnovio que me dijo, ¿qué? ¿Quieres mi alma o qué? Y yo, sí. Ahí la tóxica era yo. Ah. Pero sí saben a lo que me refiero. O sea, cuando uno tiene una identidad esclava, uno es tóxica. ¿Te han dicho tóxica? No me levantes la mano. No levantes la mano. Pero yo hablo de esta mujer porque pongámosle la tóxica, ¿no? La esclava. Pero esta fue la única mujer, por eso me encanta, porque esta fue la única mujer que no solamente Jesús sanó, sino que fue la única mujer a la cual Jesús le llamó hija. Ella no solamente recuperó su sanidad, no solamente Dios restauró su sanidad, sino Dios restauró su identidad. Jesús a nadie más le llamó hija, pero a esta mujer Dios le llamó hija, Jesús le llamó hija. Y no solamente le llamó hija, sino obviamente tu hija, tu fe te ha sanado, ven paz. A varias gente le había dicho ven paz, es sano, pero a nadie más le había dicho se acabó tu sufrimiento. Se acabó. Miren, está la mujer samaritana que también fue a sus pies, que también, ¿sí me explico? A mucha gente le dijo se sano, todas esas cosas, pero fíjate, a esta mujer que le llamó hija y que se acabó tu sufrimiento, quiere decir que esta mujer hizo algo diferente que todas las demás personas habían hecho. Y cuando vemos en la palabra todas las demás cosas que otras personas habían hecho, pues esta mujer se le tiró a los pies, pues también había otras que le habían lavado los pies a Jesús. Obviamente no era la única mujer que tenía fe, porque a otras personas Jesús también se asombró de su fe y les dijo, o sea, a esta mujer sí le dijo, o sea, tu fe te ha sanado, pero había otras personas en la Biblia que también Jesús se asombró de su fe. Pero lo que yo encontré que esta mujer hizo diferente a todas las demás personas es que ella le confesó toda la verdad. Dice, entonces la mujer asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, él se le acercó, se le arrodilló delante de él y le confesó toda la verdad. Ahora, está la samaritana, pero la samaritana no le confesó toda la verdad. La samaritana nomás le dijo que no vivía con su marido. Sí saben lo que estoy hablando, ¿no? Entonces Jesús le dijo, bien has dicho, mujer, porque con el que vives no es tu marido. Y ella pues no lo negó. Nomás dijo, me dijo la verdad. Pero no confesó toda la verdad. ¿Y cómo esta mujer, por qué la confesión es tan poderosa? ¿Verdad? ¿Por qué la confesión es tan poderosa? ¿Por qué la confesión, que fue lo único que hizo esa mujer diferente para que su identidad fuera restaurada? ¿Por qué la confesión es poderosa? Bien, la confesión es poderosa porque aplica un principio de salvación. Dice en Romanos 10:10, porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión desata el poder de la salvación. Y fíjate, ¿qué es la salvación? La salvación es recibir el perdón de pecados, es ser declarada inocente. No nomás eres perdonada por lo que hiciste. No, eres inocente. Es como, haz de cuenta que no hiciste nada. O sea, es lo maravilloso de la salvación. No nomás te vas perdonada y te vas con todas tus etiquetas de todos tus pecados. No, te vas perdonada y te vas lavada, limpiada. Haz de cuenta que nunca hiciste nada. Es lo maravilloso de la salvación, que eres justificada. Y la otra cosa que hace lo poderoso de la salvación y nos hace ser adoptadas hijo de Dios, que al principio les leí la escritura, Jesús vino a fin de ¿qué?
de ser adoptados. Ahora, entonces si pudiéramos pegar la confesión a lo que es la salvación, quiere decir que la confesión la necesitamos. La confesión la necesitamos para recibir perdón de pecados. La confesión la necesitamos para que ser declarados inocentes. Y la confesión es necesaria para ser adoptadas hijas de Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué la confesión es tan poderosa si se escucha tan fácil hablar? Y luego nosotras, que nos encanta. Pero por mucho que se escuche tan fácil hablar, verdaderamente las cosas que tenemos que hablar no es tan fácil decirlas. Un ejemplo, yo cuando mis papás se divorciaron cuando yo iba en la preparatoria. Entonces, obviamente, mi preparatoria y mi secundaria fue muy difícil, tuve un ambiente muy difícil en mi casa. Y aunque yo tenía amigas, best friend, pinky, como le quieras poner, nunca verdaderamente hablaba de las cosas que pasaban en mi casa. Nunca verdaderamente, mi papá llegó borracho, mi mamá durmió en mi cuarto, mi mamá durmió con mi hermano, mi papá llegó en la madrugada y nos despertó a todos y nos sentó en la cocina. Verdaderamente uno no habla de esas cosas. Pero pues, pinky promise, best friends, pero las cosas que tenían que ser habladas y sacadas de mi corazón verdaderamente nunca fueron confesadas. Y las cosas que suceden cuando uno confiesa. Número uno es que cuando tú confiesas es que tú te estás rindiendo completamente. Estás soltando tu orgullo. Estás quitándote el caparazón. Estás hablando y descubriendo verdaderamente lo que hay allá adentro. Estás descubriéndote verdaderamente quién eres y en qué condición estás. La otra cosa que hace la confesión en nuestra vida es que nos expone. Nos expone. Y obviamente cuando nosotros nos exponemos a nosotros mismos, nosotros renunciamos. Estamos voluntariamente renunciando al que dirán. Voluntariamente estoy renunciando a la aprobación humana. Si digo esto, me van a correr. Si digo esto, van a pensar esto de mí. Si digo esto, van a decir esto de mí. Si digo esto, ya siempre. Si digo esto. Y cuando uno confiesa, es que uno se está exponiendo y está dispuesto a perderlo todo. ¿Están conmigo? Está uno dispuesto a perderlo todo. Y la tercera cosa que sucede cuando uno confiesa es que estás decidiendo cambiar el rumbo de tu vida. Estás decidiendo dejar todo atrás y empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque sabes que a lo mejor lo que vas a exponer o lo que vas a decir te va a privar de todo lo que tú tienes. Y tienes que estar primero dispuesto a soltar por completo la vida que tienes. Simple y sencillamente, ¿no? Cuando uno es adolescente, hombre, si le digo a mi mamá lo que hice, me va a castigar, me va a quitar el teléfono. No, ¿verdad? ¿Nadie aquí hizo eso? Ay, qué bien portadas. Me va a hacer esto, me va a hacer el otro. Entonces, ¿qué pasa eso? No quiere exponerse. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a que la vida cambie. Mucha gente a lo mejor no tiene un buen matrimonio y no está dispuesto a ir a soltar su orgullo y exponerse frente a un consejero, frente a sus pastores. ¿Por qué? Porque no quiere perder un ministerio, o porque no quiere que le quiten una responsabilidad, o porque no quiere que le quiten un lugar. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a empezar de nuevo. No quiere soltar. A lo mejor es un joven que está batallando con algo. Antes se creía, la verdad que, híjole, no sé por qué voy a decir esto, pero para alguien va y va. Agárrense, abróchense. Antes los hombres eran los que batallaban con pornografía. Ya no. Las mujeres batallan muchísimo con la pornografía. Pero no se rinden, no sueltan que el orgullo. Yo lo voy a lograr. Yo voy a sacar mi matrimonio adelante. Yo voy a sacar esto adelante. Yo voy a poder con este vicio. Yo voy a poder con este pensamiento. Yo voy a poder con esta relación. Yo voy a poder con esta mentira. Yo lo voy a lograr. Y no sueltan el orgullo y no se rinden. Por eso no pueden exponerse. ¿Por qué? Porque prefieren pelear en el orgullo que perder la aprobación humana. Prefieren pelear en el orgullo que perder la aprobación por alguna persona. Y prefieren pelear en el orgullo que perderlo todo. Por eso David dijo: Señor, quítame todo, quítame todo.
todo, todo. Y muchas veces sí confesamos cosas, pero confesamos lo que nos conviene. No, aquí no es para que nadie levante la mano. Yo les aviso. O no confesamos lo que nos avergüenza. ¿Ya? Obviamente, o confesamos cuidadosamente para no perder cierta aprobación, o confesamos cuidadosamente para que las cosas no cambien en nuestra vida. Pero la verdadera confesión es una confesión en la que uno pierde la vida, como esta mujer. Cuando ella confesó toda la verdad, cuando ella se rindió, cuando ella se expuso, cuando ella sí estaba dispuesta a perder su vida, porque la ley, eso decían, que la mataran. Si ella se acercaba, si ella tocaba a alguien, si ella no cumplía la ley, ella tenía que morir. Y la confesión de ella fue una confesión en la que ella dio su vida. Y esa confesión es la que desata el poder de la salvación. Ahora, lo maravilloso del poder de la salvación, de desatar el poder de la salvación, además de que perdona pecados y nos justifica, es que nos adopta como hijas. Entonces eso quiere decir que el poder de la salvación desata al Padre en nuestras vidas. Hace que el Padre se manifieste. Fíjate, Dios siempre respalda su palabra. Dios siempre respalda su palabra. Si tú vives la palabra de Dios, Dios no te respalda a ti, Dios respalda la palabra que hay en ti. Dios respalda la verdad que hay en ti. Y cuando la palabra de Dios es hablada, y cuando la palabra de Dios es vivida, y cuando la palabra de Dios es compartida, su palabra es respaldada. Por eso es que Él se manifiesta. Porque la Biblia dice, fíjate, Dios dice, Él no rechaza ningún espíritu humillado ni quebrantado. Hay un espíritu humillado, hay un espíritu quebrantado, Él no lo rechaza, Él lo acepta. Entonces donde hay un espíritu humillado y donde hay un espíritu quebrantado, el Padre se manifiesta. Es el poder que se desata. Dice la Biblia, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confiésense los pecados unos a otros para que sean sanados. ¿Están ahí? Ahora, la confesión desata el poder de la salvación. Eso desata al Padre que se presenta en nuestra vida para poder ser adoptados. Ahora, cuando Jesús le dijo, hija, no me lo quites porque tengo que estar viendo. Cuando Jesús dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Oye, Melissa, ¿qué tiene que ver el sufrimiento con eso? Tiene todo que ver el sufrimiento con esto. ¿Por qué? Porque, miren, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es opcional. El dolor no es opcional, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es la manera en la que tú y yo decidimos cargar el dolor. Simple y sencillamente es la manera en la que tú y yo decidimos cargar el dolor. ¿Por qué cargamos el dolor con sufrimiento? Porque escondemos el dolor, porque tratamos de cargarlo solas, porque creemos que merecemos sufrir, porque no sabemos cómo sanar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué Jesús le dijo, hija, se acabó tu sufrimiento? ¿Por qué? Porque nuestra identidad tiene todo que ver en la manera en la que tú y yo cargamos el dolor. Tu identidad, si tú eres esclava, tú vas a cargar el dolor con sufrimiento, pero si tú eres hija, tú vas a cargar el dolor con esperanza. Si tú eres una persona que carga el dolor con sufrimiento, tú no estás cargando el dolor como una hija. Fíjense, les voy a decir por qué. Porque un esclavo no puede ver el brazo del padre. Un esclavo no ve al padre. Un esclavo ve al amo. Pero un hijo ve el brazo del padre. Y cuando tú eres hija y tú ves el brazo del padre, tú nada más puedes ver el brazo del diablo en tu vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a que un esclavo solamente ve lo que no tuvo, lo que le faltó, lo que le dolió. Siempre ve la mano del diablo en su vida. Siempre. Siempre. Pero un hijo de Dios siempre ve el brazo del Padre en su vida. El que lo sostuvo, al que lo guardó, al que prevaleció su vida. Yo tengo una amiga consejera que ella la abandonaron en un basurero. Y la familia que le recogió dice ella que le dio vida de perro. Y en su proceso de sanidad ella le reclamó a Dios porque no permitió que ella se muriera en el basurero. Porque hubiera sido mejor ella haber estado en el cielo que con la familia esta. Que la metió en drogas, prostitución y muchas cosas desde muy chica, ¿no? Entonces ella, en su proceso de sanidad, ella le dijo, Dios,
O sea, ¿por qué no permitiste que me muriera en el basurero? Yo ya estuviera contigo. Dice ella que Dios le habló lo profundo de su corazón y le contestó: hija, esos fueron los únicos brazos que encontré para preservarte la vida. Ahora, si tú y yo creemos en un Dios que va a estar en el cielo, volteando para abajo, vénganse acá arriba porque allá abajo está bien caliente la cosa. Ahí en Mexicali está bien caliente. Si tú crees que Dios está ahí en el trono esperando que todo el mundo se muera para que todos estemos en paz, no conoces al Dios que yo conozco. El Dios, tu Dios, mi Dios, tu Padre, mi Padre es un Padre que busca preservar nuestra vida porque sabe que el poder que Él tiene es mucho más grande que cualquier cosa o atrocidad que te haya sucedido aquí en la tierra. Entonces, cuando tú ves el brazo del Padre, cuando ella dejó de ver el brazo que le había metido a las drogas, que le había metido a la prostitución, sino vio el brazo que preservó su vida, que la sostuvo en medio del valle de sombra de muerte, entonces ella era hija. ¿Por qué? Porque pudo ver el brazo del Padre. Entonces, cuando verdaderamente, tú quieres saber cómo verdaderamente uno puede saber que está sano, tu manera de hablar. Tu manera de hablar, si tú ves el brazo del Padre o ves el brazo del diablo. Si ves el rastro de Dios, cómo Dios te ha guardado, o ves el rastro del pecado, el rastro del mundo, el rastro del sufrimiento y del dolor en tu vida. Porque cuando uno ve el brazo del Padre, es que Dios nos ha reconciliado con Él y ha reconciliado todas nuestras heridas con Él mismo. Dice en 2 Corintios 5:19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Cuando tú ves el brazo del Padre, fíjate, reconciliar es juntar y hacer uno, juntar y hacer uno, juntar y hacer uno, juntar y hacer uno, juntar y hacer uno. Estás conectando y estás haciendo. Yo recuerdo cuando Dios, yo renuncié a la identidad de mi papá. Es que para mí fue fácil porque mi papá había muerto. Entonces yo, cuando me hice cristiana, pues Dios mi Padre, porque al otro no lo tenía que ver ni en Navidad. ¿Sabes cómo? Era sencillo. Pero cuando pasaron años de caminar con Dios y sentí un día muchas ganas de ver a mi papá, le hice una carta y dije: Señor, ¿por qué me está pasando eso? Si tú eres mi padre, al otro yo ya lo divorcié. ¿Sí me explico? Y Dios me empezó a mostrar las cosas buenas que hizo mi papá en mi vida, las cosas que mi papá sembró en mi vida. Y dije: wow, Señor, ¿por qué me estás mostrando eso? Y Él me dijo: Melissa, es que no tienes dos papás, tienes uno, y siempre he sido yo. Siempre he sido Dios. Entonces lo que Dios hizo es que Él concilió mi paternidad. ¿Sí me explico? Y cuando Dios concilió mi paternidad, fue y todo lo que no era de Dios se cayó y quedó solamente uno, porque solamente tengo un padre. Ahora, cuando mi papá murió, no fue el único hombre que Dios usó para mostrar su paternidad en mi vida. Tuve un patrón, luego tuve un tío, luego tuve otro patrón, luego tuve mi pastor. ¿Sí me explico? Pero siempre es Dios. Siempre es Dios. Y entre más veas al Padre en tu vida y dejes de ver las cosas que no tuviste, y dejes de ver la mano de Satanás en tu vida, más sanidad va a haber en tu vida. Ahora fíjate lo que le dijeron los discípulos. Fíjate, los discípulos le pidieron a Jesús ver al Padre. Le dijeron: muéstrenos al Padre, ¿no? ¿Y sabes qué les dijo Jesús? Tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conocen. Tanto tiempo entre ustedes y no me conocen. Y dijo Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: muéstrame al Padre? Es como decir: ¿cómo puedes decirme, después de tanto tiempo caminando contigo, cómo puedes seguir viendo lo que no tuviste? ¿Cómo? ¿Tanto tiempo caminando con Jesús? ¿Y todavía sigues viendo lo que te faltó? Todavía sigues viendo la mano del diablo. Tanto tiempo caminando, tanto tiempo conociendo a Dios, y todavía ves. Y todavía ves, nomás tus ojos están en lo que no tuviste, lo que te faltó. Tanto tiempo y no puedes ver al Padre en tu vida. Tanto tiempo en los caminos de Dios y no ves el brazo del Padre que te sostuvo, que te guardó, que te protegió, y no lo has visto. Porque verdaderamente cuando vemos el brazo del Padre en nuestra vida, ¿desde cuándo? Desde siempre. Es que siempre ha sido Dios. Siempre ha sido su plan reconciliarnos con Él mismo. Miren, cuando yo empecé a mí Dios me ha hablado a veces en visiones.
no siempre, pocas veces. Y cuando yo empecé en los caminos, cuando yo empecé el tiempo, me come. Cuando yo empecé los caminos del Señor, yo tuve en medio de la adoración, tuve como una visión, ¿no? Y yo me veía caminando con Jesús. Así que Jesús me llevaba del brazo al Padre. ¡Wow! Lloré, berrié, estaba yo tirada. ¿Puedes venir, por favor? Te pones allá como el papá. ¿Ah? Y yo, cuando tuve ese sí en mi corazón, dije, wow, Jesús es el que vino a este mundo para llevarme al Padre, ¿no? O sea, obviamente, ¿sí me explico? Wow, wow, wow. Pero después, a través de los años y de la sanidad y todo lo que Dios ha hecho en mi vida, tuve otra visión. Era el Padre el que me llevaba al Hijo. ¿Y sabes por qué? Y lo dice esta palabra. Dice, pues nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que dice, que me envió, me lo traiga. Entonces, párense las dos. Aquí enfrente. Entonces, fíjate, entonces verdaderamente, no es Jesús el que me lleva al Padre, sino antes de eso fue el Padre el que me llevó a Jesús para que el Hijo me llevara al Padre. ¿Sí me explico? Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ponte aquí enfrente de ella, ha visto al Padre. ¿Sí me explico? Ha visto el brazo del Padre, el autor, el verdadero autor y consumidor de la adopción, el que creó todo este plan para que yo no fuera huérfana, el que envió a su Hijo, que fue el mismo que salió ahí, porque de tal palo, tal astilla. ¿Sí me explico? Y entre más te acerques a Jesús, vas a ver al Padre. Entre más vivas una vida rendida a Jesús, entre más le confieses a Jesús, entre más te entregues a Jesús, entre más te rindas a Jesús, más vas a ver al Padre en tu vida y más sanidad va a haber dentro de ti. Y no de ahorita en adelante, porque Dios nos sana de cuando lo conoces para adelante. Dios no me adoptó, Dios no pensó en mí como su hija el día que acepté a Jesús. Dios pensó en mí desde que me apartó y me predestinó para ser su hija. Desde antes. Muchas gracias, un aplauso. Desde antes. Siempre ha sido el Padre, siempre. Miren, yo fui a muchos grupos de ayuda antes de rendirme a Dios, porque yo no quería saber nada de Dios. Porque cuando el evangelio fue introducido en mi familia, mi papá no dejó de ser alcohólico. Mis papás se divorciaron. Y yo no vi el poder ni la gloria de Dios manifestada en ese entonces. Ahora lo veo, pero en ese entonces en mi familia. Entonces, cuando yo caigo en esta depresión muy fuerte, cuando muere mi papá, porque dice la Biblia que cuando tu vida está cimentada sobre la roca vienen tormentas y prevaleces cuando estás en la roca, pero cuando estás sobre la arena. Y yo estaba viviendo en ese tiempo de mi vida, pues yo me había salido de mi casa, vivía la vida de party, sexo, drogas, rock and roll, ladies night, todas esas cosas, ¿no? Y caigo en depresión cuando mi papá muere de esa manera. Y me invitan a la iglesia, pero yo le decía a los cristianos, cruz, cruz, que se ve el diablo, venga Jesús. Entonces fui a terapia. Después fui a secretaría por unos antidepresivos. Seguía tomando, ya choqué, ya me volteé. Me mandan a Alcohólicos Anónimos. Y paso mucho tiempo en terapia, 3 años, ¿no? Y en esos años de terapia, fui hasta retiros de terapia, de catarsis y cosas de esas. Y hay algo que yo siempre hacía, es que como yo era bien contestona, mi mamá me daba duro, y cuando me daba duro, pues yo todavía me le ponía más fiera, como, ¿te ves? Pues, sí. Pero al final de cuentas siempre terminaba hecha bolita llorando dentro de la regadera o en una esquina de una recámara o en la falda de la cama. Y me hacía bolita. Ese era mi lugar seguro. Cuando voy a las terapias, me dice una de las psicólogas que eso es una regresión fetal. ¿Okay? Que estoy regresando a que el único lugar seguro, me dijo así como que, híjole, el único lugar que tú te sientes seguro es en el vientre de tu madre, es como desear no haber nacido.
Así me dijo. Y después, gracias a Dios, me rendí a Dios, porque entendía todo, pero no tenía la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Entonces me tuve que rendir a Dios. Y fue la mejor decisión de mi vida. Y me caso. Tengo 4 hijos. Este año cumplo 21 años de casada, gracias, sirviendo a Dios. Y a los años de casada, en un encuentro, ya saben, con el marido, no sé, la verdad no me acuerdo ni qué estamos discutiendo, pero recuerdo que subí a mi recámara y me senté en el pie de la cama y me hice bolita y empecé a llorar. Y que me recuerdo lo que me dijo la psicóloga. Y yo estaba, no, todo este retroceso. No sé si le ha pasado que te sientes que vas súper avanzada y lo haces algo, es como que todo este retroceso que estoy teniendo en mi vida. Entonces, o sea, estaba llorando, pero luego empecé a llorar por mi retroceso emocional, ¿no? Entonces, como que, ay, no, tanto trabajo para terminar otra vez en posición fetal y ya sabes, ¿no? Como uno se flaquelea. Pero cuando estaba llorando y que no puede ser así, Dios habló a mi corazón y me dijo: tu embrión vieron mis ojos. Tu embrión vieron mis ojos. Y corrí rápido a abrir el Salmo. Y pude ver y pude entender por qué es que yo me hacía bolita. No porque yo buscaba el vientre de mi madre, sino porque cuando yo estaba en el vientre de mi madre, yo apenas era un embrión, vi los ojos de Dios. Y aunque yo no lo recuerdo, mi espíritu y mi ser dentro de mí lo recuerda. Y cada vez que yo me hacía bolita, no es que yo quería regresar al vientre de mi madre, es que yo corría a Dios sin yo saberlo. Y ahí una vez más me encuentro que siempre ha sido Dios. Siempre ha sido el Padre. Desde que me formó, desde que mostró su rostro sobre mí. La primera vez que Dios mostró su rostro sobre mí fue cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Y siempre me ha guardado. Siempre me ha protegido. Nunca me ha faltado nada. Solamente ahora veo su mano. Solo veo su mano. Ya no importa los gritos, las cachetadas, los abusos, los errores, las transgresiones, los engaños. Ya no veo nada de eso, solo veo su mano. Solo veo su mano que me ha guardado, que ha prevalecido, que me ha fortalecido. Solo veo su mano. Solo veo su mano. Entonces yo cargo el dolor con agradecimiento, porque me ha guardado, porque pude haberlo tenido peor y Dios me guardó. Pude haberlo tenido peor y Dios me guardó. Y en esos momentos de intimidad con Dios, cuando Él me habla, cuando Él me sana, ¿sabes qué ha pasado? Él me muestra esos lugares. Cuando Él habló con mi corazón, me dijo que me vieron sus ojos y yo empecé a llorar. Se empezaron a venir imágenes de mí en la regadera, en la cama, en la esquina, abajo del escritorio, y en todos y cada uno de ellos, ¿sabes qué? Estaba Él conmigo. No más que yo no lo podía ver. No lo podía ver. Y Dios quiere revelarse a tu vida en ese lugar oscuro, en esa esquina, en esa cama, en esa regadera, en esa cama, en ese carro, donde sea que hayas tú recibido el azote y el golpe de Satanás en tu corazón. Dios quiere llevarte a ese lugar y quiere mostrarte, quiere correr el velo de tus ojos y que lo veas, que Él estaba ahí contigo, llorando contigo, sufriendo contigo, esperando que lo voltearas a ver. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. A lo mejor es un tiempo que tienes que confesar la verdad. A lo mejor es un tiempo que tienes que soltar el orgullo, que tienes que exponerte a ti misma. Y yo declaro que en este día,
que en este día tú entregarás, tú rendirás tu orgullo, lo harás a un lado. Tú decides exponerte a ti misma, tú decides hoy, decides una nueva vida, un nuevo camino de esperanza. El día de hoy tú decides ver el brazo del Padre sobre tu vida. Ahí todas con sus ojos cerrados. Si hay alguien aquí que nunca ha confesado la confesión más importante de todas, que nunca ha confesado que Jesús murió por sus pecados, que descendió del cielo, que murió y que resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre por tus pecados. Si nunca has hecho esa confesión que trae salvación a tu vida, no solamente en ese lugar, sino te da una vida eterna, levanta tu mano. Levanta tu mano, quiero ver esa mano. Veo esa mano, gracias. Veo esa mano, gracias. Gracias, que todas vamos a repetir, todas. El día de hoy, como que quieren ir al cielo, el día de hoy confieso a Jesús como mi Salvador. El día de hoy confieso que he pecado y que Jesús pagó por mis pecados. El día de hoy confieso que Jesús murió por mis pecados, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que me ha dado el derecho de ser llamada hija. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.